Sergio, este podcast está muy bien, Mindfax, cada vez está funcionando mejor, pero le veo un problema. ¿Cuál es? Que no hay mujeres aquí. Bueno. Por lo tanto, dado que hoy vamos a hablar de sexo, me voy a abstener de hacer bromas antes del programa porque... No, porque no. Porque aquí hoy no. No corresponde. Siempre corresponde, hombre. El buen humor hay que ponerlo siempre. No, hablo del sexo. Ah, el sexo. Bueno, eso también. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que vienes a hacer aquí y luego pasan cosas que no te esperabas. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Estupendamente, Fran. Jesús Callejo, ¿qué tal? Fenomenal, un orgasmo estar con vosotros. Hola, Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Y saludos de un servidor, Fran Izuzquiza. Mindfax llega a vosotros gracias al apoyo de Revolt, que se dedican a escribir el futuro de la distribución de todo lo que hoy se está moviendo por todo el mundo. Ellos nos ayudan a que nos llegue en perfectas condiciones. Y además Mindfax tiene, ya sabéis, un buen objetivo cada mes, en este caso en marzo. En este caso vamos a ayudar a la colonia taiwanesa que está sufriendo el coronavirus a que puedan llevarlo un poco mejor y vamos a donar mascarillas y equipo de desinfección. Ya tocaba. Ya era hora, lo estabais deseando y vuestros deseos se hacen realidad. Hoy, en Mindfacts, hablamos de sexo. Claro que una cosa es que los oyentes de Mindfacts les guste escuchar hablar sobre sexo, no lo sé. Pero otra cosa diferente será que quieran que nosotros les hablemos de ello, no lo había pensado. A lo mejor nos resulta agradable, pero lo siento, el tema de hoy es el que es y ya no lo vamos a cambiar. Dicho todo esto, siempre nos gusta mirar al pasado para después hacer la vista al frente, mirar al futuro. Evidentemente el sexo es importante para el ser humano desde que el hombre es hombre, no vamos a descubrir nada nuevo. No os voy a preguntar por el sexo en la historia. Tampoco ha cambiado mucho, yo creo. No hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Pero sí que el sexo, más allá del propio acto placentero y reproductivo, ha tenido muchos significados, muchos simbolismos, muchas capas que se han ido añadiendo a lo largo de la historia. Bueno, yo creo que sí. Además, como planteamiento inicial, es importante decir las tres funciones o finalidades que ha tenido el sexo. Dos las acabas de decir. Una es la reproductiva, evidentemente, ¿no? Y esa es la que durante siglos y milenios es la que ha predominado. La otra es la placentera, es decir, experimento genital en busca del orgasmo, tanto de ellos como de ellas. Y la tercera vía, posiblemente la más desconocida, pero para mí la más estimulante, es cuando se ha utilizado el sexo como vía de conocimiento, como vía espiritual, como vía de autoconocerse, autoexplorarse, pero no solo por buscar el placer puro y duro, no solo por cuestiones reproductivas, sino sencillamente porque cuando se hace el sexo bien hecho, es decir, cuando se hace el amor de una forma eufemística, se están liberando energías, y esas energías, si tú las canalizas, si tú las orientas, si tú las analizas, si las experimentas de una forma muy vívida, pues evidentemente te da un conocimiento también de ti mismo. Pero fíjate que has dicho una cosa que me parece muy, muy interesante. Acabas de comparar el hacer el sexo bien hecho con hacer el amor. Has introducido otro elemento. Claro, pues he dicho de forma eufemística, claro, porque no siempre es lo mismo. Porque eso iba a decir, parece muy moderno el hecho de desligar sexo y amor, pero no lo es. No lo es. No, hombre, siempre se ha desligado. O sea, incluso antiguamente las parejas eran de conveniencia, por lo tanto, eso que eran matrimonios por amor, eran matrimonios por conveniencia, y el sexo no era más que, pues eso, que un derecho de pernada a veces, o incluso una esclavitud por parte de uno o de otro, en general de la mujer. O sea que está claro que hay que desligarlo. El sexo por amor es mucho más placentero, es mucho más amplio, mucho más potente que el sexo sin amor. Es decir, pero luego especificaremos un poco por qué, ¿no? Sí. Porque ya sabes que aquí entra también unas concepciones psicológicas, también filosóficas, de qué es lo que pretendes, qué es lo que buscas cuando practicas eso. Sexo para ti mismo o en colaboración con una persona o con varias personas. Pero básicamente la intencionalidad y la emoción que tú le pones en ese acto, eso te condiciona también los frutos que obtienes de ese acto.
Entonces es evidente que si solo estás buscando el placer puro y duro, es distinto de que cuando estás con una persona que lo que estáis buscando es que se genere una especie de aura o de energía en la que los dos están explorando posibilidades que tiene su cuerpo, porque esa es otra. Muchas veces el sexo sirve para darnos cuenta de cosas que tenemos, pero que la mayoría de la gente ni siquiera ha explorado. ¿Cuántas personas a lo largo del tiempo, eso te lo ha dicho, por ejemplo, nuestras abuelas, no sabían ni que tenían el clítoris? Porque nadie les había hablado del clítoris, porque no sabían muy bien para qué funciones tenía. Es decir, la ignorancia también ha ido añadida a la falta de experimentación de nuestro propio cuerpo, pero como vehículo de experiencias y sobre todo, y ahí entraremos luego con el Tantra, como canalización de las energías en busca de un conocimiento superior. Sergio, luego miraremos al futuro, pero si quieres podemos ir planteando, si te parece, para comprobar si esto se ha dado en el pasado, dinos algunas de las ideas básicas que quieras contar sobre el sexo en el futuro, a modo de titulares, ¿vale? Por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo, juguetes sexuales, cosas así, para ver si eso también se ha hecho. Ha dicho Jesús que no hemos inventado nada, si ya se ha dado en el pasado. Bueno, en primer lugar, para mí la temática del sexo es muy importante porque es mi actividad favorita. Ajá, Una vaya, vez bien. cuando no tengo hambre y he dormido bien. Y cuando no está haciendo el programa. Incluso alguno diría cuando se va al internet. Entonces es un programa interesante, importante, donde hay ideas revolucionarias y rupturistas a futuro. Si bien ha dicho Jesús antes que en el pasado se desligó en algún momento determinado el sexo de la reproducción y del amor, por así decirlo, se hizo por placer, que por cierto parece ser que el género humano es la única especie que practica sexo por placer junto con los delfines. Mira. Los delfines parece ser que también Bueno, son capaces los de hacerlo. bonobos también le dan, ¿eh? Sí, bien, también a lo mejor algún primate. De hecho, sus diferencias bélicas las dirimen de ese las modo. dirimen de esa manera, ¿eh? Os digo que los bonobos tienen fama. Pues a futuro vamos a desligar el sexo de la reproducción. Ajá, A futuro vamos a desligar el sexo del cortejo. sí. Y el sexo va a ser una fuente de placer esencial que ya está muy presente hoy en día, pero que parece ser que el futuro es prometedor en ese aspecto. Lo dicho, nada que no se haya hecho antes, de otra manera, evidentemente, pero has añadido la capa que me parece interesante del conocimiento. Sí, nada, a ver, cuando decimos en el sexo parece que siempre estamos innovando y que, bueno, somos los primeros que hacemos ciertas cosas. Ya te digo yo que no, absolutamente que no. O sea, no hay nada nuevo en el sexo porque lo que imaginemos nosotros ya lo han imaginado nuestros antepasados. Otras cosas que lo hicieran o no lo hicieran. Algunos lo podían hacer, otros no. De hecho, en la prehistoria, si nos vamos a la prehistoria, se han encontrado consoladores de piedra que se sabe que utilizaban las mujeres. De piedra. De piedra, evidentemente. No me lo quiero ni imaginar. Incluso voy más lejos, porque eso es una nueva teoría que se está esbozando y que posiblemente tenga su explicación. Sabéis que muchas de esas Venus prehistóricas, como la Venus de Willendorf, o incluso las Venus de Malta, son estatuillas de piedra muy pequeñitas. Sí. ¿Por qué eran tan pequeñitas? Porque posiblemente también Tuvieran una fueran segunda función, alojadas ¿no? Ajá. en ciertas cavidades. Por ahí se está hablando ahora de esa historia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no se buscaba solo el que se introduzca un determinado objeto, sino que ese objeto también fuera sagrado. Porque, en fin, estamos hablando de una cosmovisión en la prehistoria que no es la que nosotros tenemos ahora, donde, en fin, los elementos de naturaleza y esa creencia más animista estaba mucho más cerca de ellos de lo que ahora nosotros estamos de nuestras concepciones religiosas. Por lo tanto, cualquier elemento que les pusiera en contacto con la procreación o no procreación tenía mucha importancia. Entonces han encontrado esos consoladores, incluso se han encontrado preservativos hechos de tripa. O sea, que te quiero decir que no somos nada nuevos en ese tipo de cosas. En cuestión de posturas, tampoco. O sea, hay libros clásicos y básicos como el Kama Sutra o como el Ananga Ranga, donde todas las posturas imaginables e inimaginables están ahí puestas, ¿no? Y te puedes descoyuntar si las quieres hacer todas. Entonces, es cierto que todo eso, en principio, vamos a darlo por hecho. Es decir, no vamos a ser como descubrir aquí el Shangri-La del sexo, porque eso ya está descubierto. Lo que sí se va a hablar, y aquí Sergio es un auténtico experto, es en eso, en las posibilidades que tiene el sexo de cara al futuro, que muchas de ellas han sido ya preconcebidas en películas que luego citaremos. Y no estoy hablando del orgasmatrón, del famoso dormilón de Woody Allen, donde te metías en esa maquinita y, en fin, y ibas al séptimo cielo con una especie de estimulación eléctrica. No, se han hecho muchísimas cosas muy racionales buscando no solo el placer, ya dejamos aparte la reproducción, no solo el placer, sino también el conocimiento de ti mismo, porque se han dado cuenta, nosotros somos energía pura, es decir, nosotros el ki lo llevamos dentro y lo podemos manifestar en artes marciales o en el pensamiento
o determinadas actividades laborales, pero también en lo sexual. Entonces, si sabemos manejar, utilizar, canalizar y experimentar esa energía, desde luego nos va a dar un conocimiento de nosotros mismos y de nuestra realidad muchísimo más potente. Entonces, por ahí es por donde siempre me ha interesado el sexo. El tantrismo es una de las vías de conocimiento, pero hay otras. Ajá. Ha dicho Jesús que todas esas posturas están recogidas en el Kama Sutra, que no hemos inventado nada nuevo. Evidentemente tenemos un límite. Tenemos una forma, 2 brazos, 2 piernas. No tenemos posibilidades seguramente ya de inventar cosas. Bueno, no lo sé. A lo mejor sí, siempre habrá quien Es añada. que los agujeros son los que hay. Claro, no hay más, no hay más. Entiendo, por tanto, que la renovación en el sexo vendrá por algo de fuera de nuestro cuerpo. Entiendo que será a través de la tecnología o de aparatos externos, ¿no? Por supuesto, la tecnología está muy presente en nuestro día a día y no puede dejar de estarlo en algo tan fundamental para el ser humano como es el sexo, en su vertiente lúdica o en su vertiente reproductiva. Entonces, evidentemente, el futuro va a traer unas nuevas herramientas que nos van a hacer disfrutar mucho más y, como te he dicho, hacer sobre todo más accesible, hacer un commodity del sexo. El sexo hasta ahora ha tenido la dificultad de que no era accesible inmediatamente, no era sencillo, siempre tenía un interludio inicial que es complejo, que es tener una pareja, que es tener los dos la misma dirección. Bueno, pues la tecnología va a acabar con esas barreras y ya hoy en día estamos viendo una tendencia clara con la nueva llegada de las aplicaciones para tener sexo, para tener ligue, para conocer nuevas personas, como puede ser Tinder o como pueden ser muchas otras, pues ya hemos desligado tremendamente la parte sexual del cortejo. Hasta hace bien poco, como digo, si tú querías tener una relación, a no ser que acudieras a la prostitución, pues tenías que tener una fase previa en la cual conocieses a otra persona, intercambiaseis opiniones, os gustaseis y acabaseis los dos en una situación más íntima. Uh-huh. Esto, las nuevas aplicaciones lo están eliminando de raíz. Ya no hace falta acudir a los bares y a las discotecas a conocer gente porque en la palma de tu mano lo tienes. Swipe derecha o swipe izquierda, me gusta o no me gusta, me interesa físicamente o no me interesa físicamente, sus inquietudes me atraen o no me atraen. Bueno, esto que alguna gente puede pensar que es frívolo, por otra parte ahorra mucho tiempo también. Sí, esto me plantea un dilema. Y es que el hecho de que tú al final valoras las cosas que no tienes, y entiendo que, claro, los encuentros sexuales muchas veces son valorados precisamente porque no se dan con la frecuencia. Porque son escasos. El 60% de la audiencia de Mindfuck son hombres, y me estáis entendiendo ahora mismo, ¿vale? Claro, si tienes el sexo disponible cuando quieras, pierde su valor también. Por supuesto, todo va bajando de valor en cuanto no sea tan escaso. Es verdad que lo que hay que buscar, entiendo yo, que es la calidad y no la cantidad en las relaciones sexuales, como todo en la vida. Pero efectivamente hay unas necesidades fisiológicas que se pueden suplir mediante o se pueden acompañar con esas aplicaciones a tener una frecuencia mayor, pues muchísimo mejor. Bueno, como digo, es opinable si es legítimo o no legítimo el uso y abuso de estas aplicaciones. A mí me parecen una buena herramienta. Yo personalmente no las uso porque bueno, pues yo tengo la suerte de tener una pareja ya bien consolidada y ni me lo planteo, pero quizá el día de mañana, si no tuviese pareja, utilizaría este tipo de aplicaciones y ahorraría mucho tiempo. Eso al final, quitar de la ecuación muchas tardes, entre comillas, perdidas, conociendo gente que puede o no puede interesarte, es quitar de la ecuación la vergüenza o no vergüenza que puedas tener para acercarte a una persona y presentarte, que bueno, pues es un trago también difícil por el cual todos nos hemos pasado, y al final estamos haciendo el emparejamiento mucho más eficiente. ¿Tú crees que ya ha cambiado la sociedad en ese sentido? Definitivamente. Sí. Yo lo que veo hoy en las nuevas generaciones de cómo operan en este ámbito es mucho más rápido, mucho más directo. No creo que sea mejor, honestamente, pero sí me parece que es más eficiente en ese ámbito. Dentro de este cibersexo, porque es verdad que Internet pues, ha dado una visión totalmente diferente, ¿no?, a lo que es ese concepto del sexo. Dentro de ese cibersexo, ¿cuál crees que ahora mismo, me refiero? Luego hablaremos un poco de las aplicaciones del futuro, incluso de lo que haremos o no haremos en el año 2050. Dentro de este mundo, ¿no?, cibernético, donde la sexualidad pues, genera también mucho dinero y por eso hay muchas aplicaciones, para ti, ¿cuál es lo que está ahora generando más controversia o por donde pueden ir los tiros? Por una parte, la revolución Tinder, que tú lo has apuntado, o bien por el sexting, ¿no?, esta manía de enviarse textos, vídeos, imágenes
que luego quedan en la red, pero que son las dos cosas ahora mismo que se están utilizando más y que pueden ser compatibles. Sí, bueno, son cuestiones polémicas, porque sin duda alguna cuando aparece una nueva herramienta, como es el tema de Internet, es el caso de Internet, pues aparecen usos que están fuera de lo que originariamente se estipulaba. Si bien es cierto, yo cuando trabajé en el sector de Internet siempre se decía que el mundo del porno va por delante. Claro. Cualquier aplicación técnica que se quiera presentar antes, el mundo del porno la prueba primero. Al ser humano le gusta lo prohibido. Es cierto que el sexo ha estado bastante oculto, normalmente por nuestra moralidad cristiana, y bueno, pues que no ha tenido esa visibilidad, y a todo el mundo nos atrae lo que no es evidente. Entonces, el Internet, que da esta capacidad de anonimato para encontrar este tipo de conocimiento, que no deja de ser un conocimiento del propio ser humano, pues tiene mucho tirón. Y de hecho, como te digo, la primera aplicación de pago en Internet se hizo para el porno. El primer modelado en 3D se hizo para el porno. La realidad virtual avanzó tremendamente gracias al porno. Con lo cual, bueno, pues son formatos que están en la red de redes y que están al alcance de cualquier usuario. Lo que debemos enfocar es en que se use bien, no intentar ocultarlo o criminalizarlo, simplemente otorgarle un buen uso. Tengo una última pregunta en esta primera parte del programa que es muy sencilla. Para ti, Sergio, ¿qué es lo que realmente mueve el mundo? Bueno, es una buena pregunta. Para mí, ya te he dicho que los bocatas de sardinas te lo comenté. Vale. No, ciertamente el poder mueve el mundo. ¿El poder tú crees? El poder. Y dentro del poder está el poder sexual, claro que sí. No va antes el sexo que el poder, ¿no? Bueno, el sexo está muy de la mano, pero el poder va un poco por encima, yo creo. El porno. El porno mueve el mundo. Jesús Callejo hablaba de 3 aplicaciones principales del sexo en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro día a día, que eran el placer, la reproducción y el conocimiento. Y como no hemos inventado nada, voy a mirar al futuro a través de estas 3 categorías que mencionabas, Jesús. La primera, Sergio, ¿qué nos puede traer esta tecnología, esta evolución de lo que podamos inventar en cuanto al sexo de cara al placer? De cara al placer, que es uno de los usos evidentes del sexo, nos va a traer algo que es muy importante, y es la innecesidad de contar con una pareja, estable o no estable, para tener sexo. Cuando dices una pareja, dices un humano. No tiene por qué. Ah, vale, a ver. No tiene por qué. Todos conocemos ya que existe el concepto de muñeca o muñeco sexual. Muñecas hinchables antiguamente, hoy en día pues ya se hacen de siliconas y de otro tipo de materiales, de tal modo que se asemejen a un humano. Esto, aunque no lo sepamos, tiene un origen muy curioso, y es que fue el propio Himmler quien encargó a un juguetero británico que hiciese muñecas en silicona para que sus soldados no cogieran la sífilis en burdeles franceses. Anda. Con lo cual tenía la connivencia de Hitler. Hombre, y eso para que no largaran más de la cuenta. Acuérdate de la película Salón Kitty, donde se utilizaban las prostitutas precisamente por eso, porque saben que un soldado alemán ligero de ropa cuenta más cosas que cuando está en su oficina. Correcto. Entonces, bueno, pues tiene un origen bastante curioso, y desde entonces ha ido evolucionando el concepto de muñeca o muñeco sexual, en el cual, bueno, pues en los años 70 ya se empieza a tener la forma que nosotros conocemos, con sus orificios, con su forma humanoide, y se va perfeccionando hasta llegar a casi, bueno, pues a ser indistinguibles de ciertos humanos, como tenemos hoy algunas compañías, como por ejemplo Real Doll, que hace unas muñecas y muñecos que son extraordinarios a la vista humana y al tacto. Parece ser que, bueno, pues son casi indistinguibles y tienen un éxito tremendo. No son baratos, porque creo que están entre 6 y 10 mil dólares cada unidad. Uy. Es un vicio caro. Sí, ya te digo. Pero en cierto modo ya, bueno, pues pueden estar bien amortizados el día de mañana para aquellas personas que les proporcione placer. Hay que decir que el concepto de robot femenino en apariencia creado con orientación sexual tiene un término explícito, que es el de ginoide, por contraste con androide. Estas ginoides, como digo, se crearon en su momento en la guerra contra los nazis, pero han tenido una evolución clara y hoy en día los encontramos en muchas capas de la sociedad. Yo, donde me ha sorprendido muchísimo la realidad que tienen y cómo funcionan, ha sido en Japón. Japón tiene las dos caras de la sociedad, una sociedad muy severa,
muy formal, y luego la cara oculta, que es todo lo contrario, donde dan rienda suelta a todas sus perversiones, y allí existe una industria del porno tan grande que es el doble de la americana, teniendo Estados Unidos el triple de población. Hay una serie de tiendas donde ves todo tipo de perversiones, todo tipo de disfraces, todo tipo de muñecos, incluso, como anécdota curiosa, una subordinaria de la empresa Sanrio, la empresa de los muñecos Hello Kitty, estos tan cucos, pues se dedica a hacer robots de tendencia sexual para hombres. Japón es una sociedad muy machista, no nos olvidemos, y que cada vez son más realistas y están funcionando mejor. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues ya no solo que sean objetos inanimados e inmóviles, sino que sean capaces de pensar, que sean capaces de moverse, que sean capaces de dar conversación, con lo cual ya no solo están supliendo las necesidades sexuales del consumidor, sino también las afectivas. Pues un robot, es tener un robot como pareja prácticamente. Tener un robot como pareja que no es inaudito en Japón, existen casos. ¿Eso existe ya? Sí, existen. Fuera del ámbito sexual, curiosamente en Japón hay una carencia afectiva tremenda. Y hay muchos japoneses, más que japonesas, por lo que yo sé, que deciden ennoviarse con seres artificiales. Con el Rumba. No con el Rumba, pero con ciertos, por ejemplo, Dale tiempo. Sí, hay unas máquinas que emiten hologramas y que tienen forma y voz femenina, de teenager femenina. Ajá. Y en muchos casos están completamente enamorados, como hablaremos de cine, como casi todos nuestros programas, acordados de la película Her, claro. Sí, donde claro. Joaquin Phoenix se enamora de Scarlett Johansson virtual. Sí, de la Siri del momento, ¿no? Correcto. Esto va a llegar. Esto no es una cuestión de si sí o si no, es una cuestión de cuándo. Realmente, estas carencias afectivas que tiene mucha gente, que se siente muy sola, que no tiene pareja, se van a erradicar. Todo el mundo va a tener capacidad de tener un acompañante. Claro, ahí está el debate moral y ético de si eso es real, no es real, si es bueno o no. Si te hace sentir mejor, es real y es bueno. Para mí no hay lugar a duda. Hay mucha gente que se siente muy sola, que necesita apoyo, que necesita compañía, y el modo de cubrir esas necesidades me importa un poco menos. Yo creo honestamente que va a ser una revolución, y una revolución positiva, y va a traer unas componentes pues que son tremendas para la sociedad. En el momento en el cual yo ya pueda elegir mi pareja en un catálogo, evidentemente se pierde el romanticismo, Claro. Se pierde el cortejo y se pierden muchísimas cosas buenas. Pero si yo estoy abocado, como hay mucha gente, por desgracia, que por personalidad o por complejos, pues tiene dificultades para encontrar pareja, si le estamos dando una solución a esas personas, estamos haciendo felices a una capa de la población muy importante. Y te digo más, estamos abriendo campo para que la gente que se equivoca con su pareja, que hay mucha gente que, por desgracia, encontrar pareja es un método de ensayo y error, si estamos evitando que esa gente tenga que salir, por así decirlo, al mercado sentimental y puedan comprar un dispositivo que les proporcione placer sexual, compañía y una conversación interesante, que probablemente sea adaptado incluso a sus propios gustos y con la cual sean felices, pues vamos a hacer que el nivel de felicidad de la sociedad crezca exponencialmente. Vamos a evitar cuestiones como la prostitución, vamos a evitar cuestiones como maltrato. A mí me parece que es una revolución que nadie está viendo, pero que va a tener un impacto tremendo en la sociedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, es verdad. Fíjate las ventajas que tiene. O sea, el amor romántico no va a desaparecer, el amor pasional no va a desaparecer, el cortejo no va a desaparecer. Estamos hablando de personas que no pueden acceder a ese amor pasional, romántico, ni a ese cortejo. Es decir, otros tipos de personas que necesitan liberar su energía sexual. Entonces, a través de estos métodos, que básicamente se resumen en los robots domésticos y en la realidad virtual, puedes satisfacer esas fantasías sexuales tuyas. Con lo cual evitamos muchísimas violaciones, muchísimos pederastas. ¿Por qué? Porque en el fondo muchísimas de esos, vamos a llamar, patologías sexuales vienen de que tú no lo liberas de una forma natural. Entonces, si tienes acceso a este tipo de realidad virtual, a esos cascos, incluso aunque tengas sexo con tu propia pareja, puedes imaginar que estás haciendo el sexo con Scarlett Johansson, por ejemplo, porque puedes, ¿no?, simular que el rostro sea de otra persona que tú quieres, ¿no?, hacer el amor con ella. Es decir, todo ese tipo de variantes sí que sirve para canalizar eso, una energía potente, a veces desaforada, que es lo que implica que muchos de los delitos sexuales estén por eso. Es decir, aparte de gente que está tarada o gente que son psicópatas, que aún así van a seguir matando, aunque les des todo este tipo de posibilidades. Pero me refiero que muchos de esos pederastas, muchos de esos violadores dejarían de existir porque esa energía la están
canalizando a través de robots domésticos, a través de los cascos de realidad virtual o de cualquier gadget de los que hay y que luego me imagino que iremos analizando algunos. Sí, se me ocurren 1000 preguntas con todo lo que estáis contando, pero mira, voy a hacer una confesión. Una de las primeras veces que yo vine aquí, Sergio me enseñó unas gafas de realidad virtual que yo me he acabado comprando y tengo en casa por curiosidad. Y haciendo la tontería, lo primero que buscas, la primera cosa que buscas es ¿hay porno para realidad virtual? Y lo busqué. Y existe. Y además, oye, para que os hagáis una idea de la parte técnica, es como punto de vista, ¿no? Tú eres el protagonista. La sensación es extrañísima. Es súper rara. Porque tú estás viendo algo que no estás viviendo en realidad, además algo tan extremo como es lo que puedes ver o vivir en esa experiencia. Y es súper raro. Entiendo que para todo esto, primero, tiene que haber un periodo de adaptación muy importante, hasta el punto de que tú aceptes tener como compañero, como pareja, a un robot o a un holograma, como decías tú antes, Sergio. Pero claro, la siguiente pregunta que me despierta todo esto es el tema, la segunda capa que hacía referencia a Jesús, el de la reproducción. Si no nos emparejamos entre humanos, ¿cómo nos reproducimos? Bueno, esto va a ser otra cuestión futura que es interesante y que va a afectar sin duda alguna al género humano por completo. Y es el deslinde entre reproducción sexual y reproducción. Esto es Matrix. Sí, en Matrix está bastante bien enfocado y bastante bien enseñado. Hay una serie de cápsulas en las cuales se crecen los humanos interiormente y que serían pues como úteros externos, úteros artificiales, que es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la ectogénesis, que es la técnica por la cual desligamos al feto del útero interno, del útero de la mujer. Es decir, podemos sacar la bolsa fetal fuera del cuerpo de la mujer. Aparentemente, pues es una técnica que va a ser revolucionaria y que ya se está utilizando en mamíferos, por ejemplo, en corderos se ha utilizado, se ha cogido un feto de cordero, se ha metido en una bolsa especial, se le enlaza el cordón umbilical con una toma de sangre y se le introduce en líquido amniótico y ese cordero es capaz de desarrollarse completamente. Con lo cual, bueno, pues el futuro es prometedor, parece ser que ya la técnica está bastante bien encarrilada y esto va a hacer que el día de mañana, si saltamos las barreras éticas y morales, pues tenga componentes muy importantes para la sociedad. Primeramente va a solventar un problema y es el de los niños que son precoces, que son nacidos precozmente, que a día de hoy se les lleva a incubadoras, etcétera, pero cuando son muy precoces tienen un riesgo importante de fallecimiento. Si tenemos esta tecnología de úteros externos o úteros artificiales, lo vamos a poder rápidamente sanar y salvar. Porque no nos olvidemos que aunque la humanidad ha hecho un gran trabajo en la mortalidad infantil, en esa reducción de mortalidad infantil, las capas más complejas de salvar son estos niños que nacen prematuramente. Con lo cual, esta tecnología nos va a permitir tenerlos a salvo. Punto 1. Punto 2. Una capa mucho más profunda, una zona mucho más profunda es, vamos a desligar a la mujer de la carga de tener y de cargar con esos niños. Volvemos a lo mismo de siempre. La tecnología tiene una composición que es revolucionaria y tiene una composición también ética y moral, que habrá mujeres que no les interese o no quieran no quieran faltar a esa experiencia de llevar su hijo encima. Y entiendo que el hecho de que exista la tecnología no se convierte en una obligación. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que lo que puede pasar es que la tecnología sea tan eficiente que acabe sustituyendo a la reproducción convencional, por así decirlo. Vamos a pensar que una mujer que está en estado encinto, primero tiene más probabilidades de tener problemas que una mujer, digamos, que no está en ese estado, porque puede tener abortos, porque puede tener complicaciones en el parto, etcétera. Con lo cual, si tenemos una reproducción externa, todo eso nos lo quitamos de un plumazo. Ya es menos riesgo que estamos asumiendo. Y punto 2, en cierto modo estamos acercando a la reproducción a capas que hoy en día tienen mayores dificultades para acceder. Por ejemplo, los homosexuales, por ejemplo, los transgénero, pues tienen dificultades para hacer la reproducción. Esta tecnología lo va a acercar. Y capa 3, y más importante, para mi punto de vista, probablemente sea la tecnología que más vaya a acercar la igualdad de géneros de todas las que hemos nombrado en Mindfast a día de hoy. Teniendo en cuenta que si la mujer ya no va a tener esa baja maternal, pues va a poder competir de tú a tú directamente, como ya hacen con gran brillantez, pero ya no van a tener ni siquiera el inconveniente de tener que estar de baja para dar a luz, porque ellas van a poder asistir al parto de su hijo de forma externa. Con lo cual, bueno, pues esto va a hacer que la paridad entre géneros se estreche muchísimo más, que a mí me parece que es algo muy interesante.
de nuevo, cada persona, cada mujer en este caso, podrá elegir qué camino quiere seguir, ¿no? Pero es muy interesante lo que cuentas, por supuesto. La primera capa era el placer, la segunda era la reproducción y la tercera el conocimiento. Para todo esto que estás contando, evidentemente hace falta una serie de conocimientos, valga la redundancia, de tecnologías, de desarrollos que todavía creo que no existen. Pero ¿cómo nos va a ayudar a conocernos más a nosotros mismos como ser humano toda esta tecnología? ¿Cómo nos va a ayudar a seguir adelante? Yo comparto con Jesús que la zona más denostada del sexo es aquella que conlleva el autoconocimiento. Al final, el sexo y el orgasmo está abriendo unas puertas en el cerebro que no entendemos muy bien. Entendemos cuál es su consecuencia, pero no sabemos, como ya hablamos en su momento, el cerebro es un gran desconocido y nos queda muchísimo camino por recorrer para descifrarlo, es el mayor enigma del universo. El orgasmo y el sexo es una de ellas. ¿Por qué es placentero? ¿Por qué nos produce una relajación hormonal? ¿Por qué nos deja tan a gusto una vez que concluimos? Sí. Al final yo tengo claro que es productivo y es animado para nosotros, es placentero por una cuestión evolutiva. Al final la evolución lo que quiere es que nos apareemos, que tengamos el máximo número posible de descendientes y lo ha asociado a ese placer que tiene el sexo. Estamos programados para ello. Pero como estamos desligando sexo y reproducción, bueno, pues vamos a entrar en un terreno en el cual podemos enfocarnos más en esas otras partes, en esa parte de conocimiento que nos lleva al sexo, que yo creo que Jesús nos puede explicar un poco más a cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y cómo nos hemos ido fijando en esas puertas, digamos, de conocimiento que abre el acto. Sí, bueno, fíjate, vamos a poner un ejemplo. Tú, Sergio, has estado en la India, en fin, has estado en grandes lugares, ¿no?, religiosos, en esos templos, y muchos, dentro de una religión concreta, que es el hinduismo, verás que hay dos elementos que para el profano pasan desapercibidos, pero que es fundamental para entender esta sexualidad sagrada. Esos elementos que te encuentras en los templos hinduistas es, por una parte, el lingam y, por otra parte, el yoni. El lingam es, por decirlo así, el falo masculino, una especie de piedra, ¿no?, como un pequeño menhir, que te encuentras en muchos lugares, en muchos Santa Santorum, de estos templos hinduistas, que el que la gente no lo sabe, ya, pues mira, qué bonito, se parece a un pene. Bueno, efectivamente está representando eso. Sí. Y el yoni sería la representación de la vagina. Pero claro, es que esos dos órganos sexuales también están representando a dioses principales dentro del panteón hinduista. Por una parte, el lingam está representando a Shiva y por otra parte, el yoni está representando a Shakti. Es decir, como ves, siempre está esa pareja con la cual se complementa a la hora de buscar el conocimiento. Estamos hablando del sexo sagrado, ya no estamos hablando del sexo placentero. ¿Qué quiere decir? Pues que Shakti, por ejemplo, dentro de ese yoni que está representado, además, si viéramos una imagen, mucha gente lo reconocería, ah, sí, es eso, efectivamente, es eso. Por eso hay que fijarnos un poco en esas connotaciones también que tiene el sexo como vía de conocimiento. Lo que te intenta decir a través del tantra, el tantra sería como un derivado, una técnica mucho más del yoga, que es la técnica de expansión, la técnica de expansión de la conciencia. Expansión de la conciencia a través de la estimulación y de la canalización de la energía sexual. Entonces, Shakti lo que estaría representando es uno de los chakras, sabes que su cosmovisión también se basa en que tenemos 7 chakras que hay que alinearlos y por lo tanto que la energía tiene que ir fluyendo, pero la energía, que sería la Kundalini, sería una especie de serpiente enroscada que está en el primer chakra, ¿no? Y ahí estaría Shakti. Algo la tiene que estimular para que esa serpiente vaya corriendo a través de la columna vertebral, vaya estimulando los distintos chakras y llegue hasta el último chakra, el chakra corona, que está simbolizado por Shiva. Y ahí se produce la unión, esa unión mística donde, si tú sabes ejercer bien ese trabajo sexual y esa técnica, pues llegas a ese conocimiento porque estás estimulando cada chakra que a su vez está conectado con órganos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces ves un poco la importancia. Ellos lo que te dicen básicamente es que las enfermedades es por un desequilibrio que tenemos de nuestros canales energéticos. Entonces porque la Kundalini no fluye, porque no va por el camino adecuado. Entonces ahí es donde entramos pues en las distintas tendencias. Ya sabéis que un poco los budistas lo enfocan por un lado y los hinduistas
izquierdas lo enfocan por otro, por decirlo así. Estaría el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. El camino de la mano derecha sería un poco más devocional, más místico, más budista, y el camino de la mano izquierda más hinduista, donde estarían esos templos como Khajuraho, donde hay un sexo explícito, pero que tú puedes ver, junto con escenas cotidianas. Y entonces esos templos, cuando tú vas a Khajuraho, por ejemplo, que tú dices, bueno, ¿pero cómo pueden hacer esto y de una forma tan evidente? Lo hacían precisamente porque eran templos de conocimiento, porque tú entrabas allí para practicar determinadas posturas, pero no tanto para incrementar tu placer sexual, sino para conocer tu cuerpo y cómo hacer que estos canales, estas partes que tenemos en el cuerpo y que ellos dan sus nombres en sánscrito, los puedas experimentar de una forma mucho más expansiva. Bueno, pues eso sería el Tantra entendido de la forma original, no el Tantra que ha llegado en Occidente, que en el fondo es una forma de ligar o de hacer un curso, en fin, cada fin de semana intentar pues tirarte a tu compañera, a tu compañero de los que tienes al lado. No, estamos hablando del Tantra místico como vía de conocimiento. Entonces, por eso es muy importante conocer esa parte de mitología, porque en el fondo esto que a día de hoy se sigue haciendo es lo que se hacía también hace 1000 o 2000 años. No hemos variado nada para ello. Y por eso los templos como Khajuraho, en fin, había unos 82 templos en la India, de los cuales se conservan muy pocos, no sé si 40, muchos fueron destruidos porque se pensaba que esas imágenes eran pecaminosas, nada más lejos de la realidad. Un poco lo que pasa también en ciertos templos cristianos como ermitas, donde hay canecillos, donde se ven expresamente posturas sexuales, donde te están indicando una cosa u otra. Es decir, hay un ejemplo moralizante en todo esto. En la India no está el ejemplo moralizante. En la India están buscando esa vía tántrica de autoconocimiento, donde esa unión mística entre Shiva y Shakti la puedes desarrollar de una forma consciente, sí, porque si lo haces de forma inconsciente no sirve, sino si tú experimentas eso de forma totalmente aleatoria, no. Entonces te dicen cómo hacerlo, los pasos que tienes que seguir y cuidado, esto no es un curso de fin de semana, esto es todo un sistema de vida donde al final el sexo es placentero, evidentemente, pero también te da un conocimiento sagrado. ¿Todo esto tiene cabida en un futuro tan tecnológico? Por supuesto, la tecnología no es más que un amplificador de nuestra cultura. Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. Cuando uno va a la India y entra en esos templos y ve esas imágenes tan explícitas, considera que algo hay distinto, ¿no?, a lo que tenemos nosotros en Europa generalmente, donde el sexo ha estado más vilipendiado por la religión cristiana. Allí es una forma de conocimiento y de contacto con Dios. Al final, esa kundalini, cuando alcanza el último chakra, te lleva al nirvana. Y de hecho dicen que Buda, cuando alcanza el nirvana, es como si tuviera un orgasmo permanente, así lo define él mismo, un orgasmo continuo, un orgasmo perpetuo. Tiene que ser muy intenso. Ya te digo. Y que te hace también un efecto muy curioso, que es el despertar de la conciencia. ¿Os acordáis que en uno de los programas anteriores, cuando hablábamos de cuál sería el fruto prohibido de Adán y Eva, ese fruto prohibido que tú tomas y te despierta la conciencia? Es decir, algo implosiona en tu cerebro para darte cuenta de quién eres y por qué estás aquí. Entonces, a través del sexo es una vía de conocimiento, igual que a través del conocimiento, ya sabes, la vía del yogi o la vía del monje o la vía del fakir. Es decir, hay distintas vías para llegar al conocimiento. Bueno, pues una de esas vías es la del sexo, y en Oriente es verdad que no está tan criminalizado, no tiene esa vertiente pecaminosa que tiene en Occidente. Aparte, nosotros tenemos muy presente el Kama Sutra, el Tantra y las posturas hinduistas, porque yo creo que Mindfacts es el único podcast del mundo que se graba sobre una representación del Kama Sutra en una puerta antigua de un templo hindú, que para me que traje yo de la India. Sí. Pues se muestran varias imágenes que están policromadas en madera, donde Shiva pues aparece manteniendo relaciones de todo tipo con sus concubinas, con diferentes instrumentos musicales y instrumentos en general. Instrumentos, efectivamente. Por eso estamos tan inspirados. Sí. Con lo cual, bueno, pues es un detalle y una anécdota curiosa que nos tiene muy presentes y que no se nos puede olvidar nunca. Muchas veces no lo miramos a fondo. Yo tendría que revisarlo más, este tipo de mesa, que no, la miro poco, la verdad. Dentro de todo ese futuro que anticipabas, nos queda un tema por tocar, yo creo importante, que es el de la clonación. Uh-huh. Hace poco escuchaba en la radio que ya en España no se puede aplicar a término final porque no es legal, pero ya se estaba empezando a trabajar con la mutación de ciertos genes defectuosos en personas o en embriones que vienen con esas enfermedades o lo que sea, que ya se está empezando a practicar con ello. ¿Esto lo veremos? ¿Todo esto lo veremos? Otra vez más, no es una cuestión de sí, sino cuándo. La tecnología está ahí y se ha utilizado en mamíferos. Todos recordamos la famosa oveja Dolly, Sí. Diferentes monos que se han clonado, perros, empresas que están ofreciendo clonar mascotas. La tecnología está. Ahora, tiene unas vallas morales importantísimas que no se pueden obviar y que
van a conllevar una reflexión conjunta como especie de qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Es ética la clonación? ¿No es ética? Hay mucho que debatir, hay mucho que discutir. La tecnología no abre solo la puerta a la ingeniería, sino también a la introspección moral y filosófica. Aquí van a tener cabida aquellos profesionales de la filosofía y de la ética que nos van a enfocar en el camino, aunque cada uno tiene su propia idea y cada uno tiene su propia valoración de si es bueno, malo o regular el tener la capacidad de clonar. Bueno, pues está ahí pendiente. Definitivamente se puede hacer. Hubo un científico chino que hace poco ha sido encarcelado por, parece ser, que sus prácticas no eran las mejores o las más ortodoxas, que ya anunció que había clonado al primer humano, y parece ser que existen más experimentos de este tipo que por supuesto no se dan a conocer, porque en caso de que la legislación no lo ampare, como es el caso del 99.9% de los países, pues puedes tener problemas muy severos, ¿no? Entonces la investigación está muy capada por la parte legislativa y por la parte ética y moral, que son indisolubles. Si hay una variante, y abro un melón para un futuro MindFacts, del tema de la clonación de especies extinguidas, de animales, me refiero. Entonces, eso sí me parece interesante, solo lo apunto muy, muy brevemente, porque yo creo que se merecería un gran programa. Por ejemplo, ahora mismo hay técnica suficiente pues, para clonar esas especies, por ejemplo, que fueron extinguidas pues, hace 12.000 años, como puede ser el mamut lanudo, o como puede ser una especie que se extinguió relativamente hace poco, como puede ser el tilacino, ¿no? El famoso tigre de Tasmania. O incluso, si me apuras, pues se puede clonar especies ya totalmente desaparecidas como el dodo, o incluso revivir al neandertal. Es decir, también es verdad que hay unas complicaciones éticas, pero la tecnología que existe ahora, si consideráramos pues que es factible hacerlo y que hay una buena muestra, por ejemplo, de ADN, en fin, de elemento genético suficiente para hacer la clonación, eso sí que nos permite hacer un parque jurásico con todas las precauciones, con todos los límites que tú quieras, pero creo que se merecería un programa, porque la posibilidad de traer otra vez a la vida, como una especie de zoológico, especies que han sido extinguidas por el ser humano, no extinguidas por la naturaleza, no extinguidas por un meteorito y por los dinosaurios, sino especies que se extinguieron hace unos pocos cientos o miles de años. O sea, casi la mayoría. Que son la mayoría, sí que nos daría, yo creo que una visión muy diferente del mundo y sobre todo de la zoología, pero bueno, ahí lo dejo. Sin duda alguna, la clonación abre muchísimos campos y muchísimas puertas. También no nos olvidemos del mal uso que se puede utilizar, que se puede derivar de la misma. Recordemos la famosa novela de Ira Levin, Los niños del Brasil, donde se clonan ni más ni menos que Hitler. Bueno, pues es un ejercicio mental interesante de qué nos puede traer como bueno y como malo esta tecnología. Yo creo que la clonación tiene un inconveniente, y es que se lleva mal con la evolución. Al final, la evolución lo que te obliga es a que cuando tengas reproducción va a haber variaciones genéticas que se van a adaptar mejor o peor al ecosistema. La clonación, al ser directa, no tiene esa evolución, con lo cual estaríamos reproduciendo los errores genéticos que pudiéramos contener. Entonces, en ese aspecto le veo esa limitación. También es cierto que si somos capaces de dominar la tecnología de la clonación, en teoría seríamos capaces de dominar el entorno ya, con lo cual ya sería menos nocivo para nosotros no tener esas variaciones genéticas. Estoy de acuerdo con Jesús en que da para programa y casi para temporada. Pues sí, pues anota que habrá tema que hablar. Estoy un poco preocupado, algo pasa, Espinosa, estás muy callado. Es que no tengo una opinión cerrada sobre No, esto. yo te veía escuchando. Estoy escuchando, sí. Te veía un poco pensando en tu cabeza, diciendo, pues con todo esto se acabó el tema ¿De qué? del sexo. Y le veía triste. Acabarse no se va a acabar jamás. No se va a acabar, ¿verdad? Yo creo que se va a potenciar, todo lo contrario. ¿sí? Yo creo que se va a Entonces potenciar. está sí, bien, sí. puedes estar contento. De hecho, es posible que esta nueva introducción de juguetes eróticos modernos, como bueno, pues sabéis que hace poco había una revolución en la mujer, que es el Satisfyer famoso, que parece ser que ha arrasado y que funciona estupendamente bien, pues es tecnología. Tecnología básica, pero es tecnología. Y estamos introduciendo cada vez más este tipo de juguetes, este tipo de aparatos que nos van a hacer disfrutar más de nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad, y a mayores yo creo que va a incrementar las posibilidades de tener sexo en pareja y por solitario. Lo que pasa que el cine siempre nos enseña y siempre sale mal, macho. O sea, cuando se introducen ese tipo de tecnologías y tal, por ejemplo en el sexo, se me ocurre en alguna peli que otra, al final la gente opta por el sexo natural, desecharlo. ¿Por qué? Porque no es eficiente, porque ya no. Porque es demasiado complicado. No tiene por qué ser intrínsecamente malo esto, ¿eh? Que no uno al final elija la versión alternativa no tiene por qué ser intrínsecamente malo. Es verdad que nos dará pena. Claro. Que será un poco triste. Pero, oye, aquí se abren otra vez componentes éticos y morales. Si yo tengo una relación con un muñeco sexual o con una muñeca sexual
mi pareja lo va a entender como cuernos. ¿Eso es una infidelidad? ¿No lo es? ¿Hasta dónde está el límite? Bueno, yo creo que va a permitir jugar mucho con ese tipo de Depende del cuestiones. sentimiento que pongas ahí, ¿no? Por ejemplo, en la película de Her, evidentemente hay un sentimiento donde hay un enamoramiento. Es decir, yo creo que el límite está ahí, cuando es sencillamente por el placer puro y duro, o bien cuando ya haces una carga sentimental hacia ese objeto, hacia esa entidad o hacia ese robot. Entonces ahí es donde puede intervenir los celos. Ten en cuenta que los celos es también un sentimiento humano muy libre y eso yo creo que nunca se va a poder eliminar. Tú puedes estar enamorado de tu robot Totalmente. y tener o tu pareja y los celos están ahí. ¿Por qué? Porque ese amor o ese sentimiento, ese cariño no lo estás depositando en ella. Al final, cuando tú preguntabas un poco qué es lo que mueve el mundo, al final el mundo, si lo reducimos a 2 palabras, lo mueve el amor y el desamor. Acordaros que la guerra de Troya se mueve precisamente por un encoñamiento. Joder, tú fíjate que bien ha quedado Jesús con no nos has preguntado el amor y yo he dicho el poder. No, pero por una cosa es verdad lleva que a la otra. el amor. Pero si te das cuenta, básicamente se podría resumir en esos 2 vocablos, ¿no? Las cosas se hacen por amor o se hacen por desamor. Y el desamor genera pues, las guerras y todos los conflictos que os podéis imaginar. Última pregunta que tengo. ¿Esta realidad de las parejas sexuales tecnológicas, cuánto tiempo puede tardar en darse? Bueno, ya hay... A nivel común. Ya hay tecnología, ya hay dispositivos y la lectura que hacen los expertos de cuándo va a ser más frecuente tener relaciones con un ser no humano que con un humano es en el 2050. Bueno. Más sexo en 2050 con no humanos que con humanos. Escúchame, Espinosa, no estés triste. En 2050 ya vamos a tener una edad si no hemos tomado las pastillas que decíamos en el anterior episodio. Claro. Y Claro nada, que vamos a estar estupendos. La dieta chaval, es mejor que ahora. entonces o una de dos, o no llegamos, o prepárate para lo que viene, que es inevitable. Ya, tío. Es lo que hay. No pasa nada, Es no lo que pasa hay, Fran. El futuro es así. Y oye, ¿y Elon Musk qué dice de esto? Eso que, No, que no lo hemos mencionado hoy. tiene Elon nada Musk, ahí. es que no tiene mucho tiempo el hombre para practicar sexo. No. Tiene jornadas laborales de 15 horas diarias. Yo creo que en eso no debe estar muy bollante. Eso no es vida. Yo no quiero vivir como Elon Musk ni tener ese dinero, sino... Bueno, a lo mejor sí lo quiero. Espinosa, ¿cambiabas todo el dinero que tiene Elon Musk por no poder tener tiempo para esto? ¿Para qué? ¿Para echar un...? Sí. No, tío. No cambias, ¿no? No, macho. Jesús Callejo, ¿cambias? Mucho Depende. dinero, ¿eh? Tengo días. Sergio Cordero, ¿cambias? No. Yo tampoco. el dinero para mí es Lo secundario. tenemos claro, somos todos humanos. Otra cosa es que estemos diciendo la verdad o no, pero bueno, para eso estamos reunidos en Mindfax cada semana, ya lo sabéis, hablando del futuro de la ciencia y la tecnología. Gracias a Revolt, que hace posible que estos episodios lleguen a vuestros oídos y con una buena acción en mente este mes, que es... Este mes vamos a mandar material médico para luchar contra el coronavirus a un hospital de diabéticos en Taiwán. Alberto Espinosa, gracias. Un placer. Jesús Callejo, lo mismo. Y ya está. Un gustazo, Sergio Cordero. Un gustazo. Y saludos de quien nos habla, Fran Izuzquiza. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Mindfax. Ya sabéis, en Twitter, @Mindfax_. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Tengo miedo a lo que tienes ahí. ¿Puedo ver cómo es primero? Es la primera vez con algo como yo. Nunca he estado con un meca. Pues ya somos 2. Temo que me duela. Patricia, la que ha tenido un robot de amor, no vuelve a estar con un hombre de verdad. Nunca.